acompañan, a empresarios, sindicatos. Un saludo muy especial a mi autora de Almuzara, con el acueducto de Segovia, Teresa Herrán. Muchísimas gracias a los agricultores y ganaderos que me acompañáis en un acto pues para mí muy querido, ¿no? Es un acto que Beatriz organizó hace tiempo, muy preclara. Ahora hablamos de campo, hablamos de alimentos, hace unos tiempos no hablábamos tanto. Es un acto que fijamos hace tiempo y que la verdad que es sumamente oportuno. Por tanto, estoy feliz y vamos a hablar, y voy a hablar, fijaros, no de agricultura ni de ganadería, que también voy a hablar de personas, ¿vale? Porque somos las personas las que trabajamos, las que consumimos y sobre todo las que creamos las normas, las leyes, las que creamos las reglas de juego. Y primero os voy a contar el por qué yo empiezo a escribir ya hace años sobre el campo. ¿Por qué? Un tío que ha sido ministro de Trabajo, que está en empresa, que tiene una editorial, ¿por qué escribe del campo? Bueno, yo nací en una familia de origen agricultora, parte de nuestra renta era el campo, siempre viví el campo, vacaciones en el campo, estudiando, trabajaba en el campo, pues para ayudarme a mis gastos de estudiante. Mi entorno era rural, me fui a estudiar, soy ingeniero agrónomo, estudié en Córdoba, por parte de mi mujer también, todos son agricultores, es decir, mi entorno social era un mundo de agricultores y ganaderos. Yo tengo la carrera, en fin, empiezo a trabajar, voy avanzando, y yo me iba dando cuenta, fijaros, cómo los agricultores, soy observador, me gusta observar la sociedad, iba viendo cómo íbamos perdiendo fuerza. Primero fuerza económica, clarísimamente, prestigio social, no éramos referencia de la sociedad, peso de influencia política, es decir, no pesábamos en los programas, ya no se hablaba de agricultura. Yo iba sintiendo eso, yo iba viendo y me preguntaba el por qué. ¿Por qué? Iban emergiendo otros sectores, la vida siempre fue así, ¿no? No te puedes quedar quieto porque siempre llega alguien nuevo y bienvenido sea. Pero yo me preguntaba el por qué. Iba sacando mis conclusiones y hubo ya un momento en el que, bueno, veía cómo se deterioraba la situación, y en el 2008, hasta entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, nombre que afortunadamente ahora vuelve a tener el Ministerio, el nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se cambia por el de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A mí aquello me hizo, vamos, era la constatación de lo que iba sintiendo, ¿no? Los gobernantes del momento consideraron que esto de agricultura, pesca y alimentación era una catetada, era una cosa de catetita, de pueblo, pobre, qué horror, agricultura, agricultores, alimentación, esto no es moderno. Y decidieron ponerlo molón, que estaba con los tiempos, que era guay, medio ambiente, medio rural y marino. Yo comprendí entonces que los gobernantes no lo hacían por maldad, lo hacían porque creían que recogían el sentir de los tiempos, lo hacían porque en el fondo cualquier partido político se debe a sus ciudadanos y son los ideales de sus ciudadanos los que van a reflejar en sus programas. Y comprendí que estábamos en una sociedad que iba teniendo unos valores y que de alguna forma iba olvidando a otros. Fue entonces cuando, viendo venir lo que veía, porque cuando, fijaros, las normas se cambian, las empresas pueden evolucionar, lo que tarda muchísimo en cambiar son los grandes imaginarios sociales. Por eso construir un imaginario social lleva tiempo y hacerlo evolucionar también. Comprendí en el 2009, y por eso escribí el primer artículo, La venganza del campo, lo que iba a venir, que la propia sociedad que ya marginaba a los agricultores iba al final a ocasionar la venganza del campo, que no es más ni menos, y simplificando, una subida fuerte de los precios de los alimentos en respuesta pues, a todo el castigo sistemático que durante décadas hemos hecho sobre la producción agraria. Y os voy a contar las conclusiones que iba sacando, lo voy haciendo en el libro porque tiene la gracia, que era mi propia evolución de las reflexiones que iba haciendo con lo que iba viendo cada día, y os voy a contar una historia de personas donde no hay ni buenos ni malos, o yo por lo menos me voy a quedar en el reino de la luz. Voy a pensar que es una historia de la propia sociedad que conformamos entre todos, ¿vale? No hay que atormentarse, ni hay que atacar a nadie, sino simplemente conocer cómo somos, para comprender lo que ha pasado y sobre todo, y más importante, para intuir lo que va a pasar. Decimos que vivimos tiempos de incertidumbre, y es verdad, pero las grandes ondas, no te equivocas, son muy predecibles. Era muy predecible lo que ocurrió entonces, yo lo explicaré por qué, y es predecible en parte lo que va a sacar. Mi historia va a comenzar en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín, nace la globalización. Ya sabéis lo que significa globalización. Pues globalización, además, encabezada por Estados Unidos. Globalización significa quitamos aranceles, quitamos aduanas, libertad de mercancías, libertad de productos, de finanzas y de servicios. El mundo se hace un gran mercado
para producir, mercadear y consumir. No hay que ser un genio para saber que si tú quitas el mercado, si abres el mundo, los recursos se agrupan o se concentran allá donde son más eficientes. Por tanto, la industria se fue a China porque eran más baratos, porque tenían una cultura, el factor humano es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta siempre, la mentalidad de la gente, sus estructuras sociales, sus valores. Los chinos saben fabricar, son muy hacendosos, aparte que cobraban poco entonces, han subido ya, desde luego. Pues la industria se fue donde era más eficiente y a la agricultura le pasó igual. Fueron apareciendo países con mucho potencial agrícola y que creaban estructuras comerciales, optimizaban recursos, tenían economías de escala, se creaban grandes cadenas de distribución y eso hizo que a raíz de la globalización el mundo empezáramos los europeos, además con un euro fuerte, otro detalle muy importante, empezáramos a adquirir bienes, servicios y productos agrarios a un precio bastante económico. Eso era necesariamente así, ni bueno ni malo. Estos recursos además era baratísimo traerlos y esto cambió la mentalidad de la industria. Aquí está el presidente de los empresarios, ya sabéis, es cuando nace en los 80, 90, por ejemplo, la industria del just in time. Oye, ¿para qué vamos a tener almacén de productos intermedios si el proveedor nos los puede servir la misma mañana que lo vamos a usar? Me ahorro almacén, me ahorro inmovilización financiero, lo siento, menos póliza, y tenemos un sistema mucho más eficiente. En la agricultura pasaba igual. En la distribución tenía la opción de comprarlo en cualquier sitio. Por tanto, primer vector fuerza que nos ha afectado mucho, esto que hablamos de los americanos, los chinos, estaba afectando en vuestro bolsillo, los productos agrarios inicia un descenso prolongado, virtud a un euro fuerte, pero no quiero meter en el tema financiero, y sobre todo a que la producción se concentraba donde era más eficiente y con grandes economías de escala. Segundo tema muy importante, la distribución. Parece hace 2 días, a finales de los 70 es cuando se abre el primer hipermercado en España. A raíz de ahí, la distribución tiene un cambio radical. Nacen las cadenas de hipermercados, las cadenas de supermercados, españoles, europeos, lo que conocemos todos. La distribución adquiere un enorme poder de negociación porque es grande y la oferta es más débil. Los productores, las cooperativas, aunque se concentran, los fabricantes, aunque son grandes, son más débiles que las cadenas de distribución. Por tanto, la cadena de distribución apretaba y apretaba. Nace la figura del jefe de compra de una gran cadena, que supongo que algunos han trabajado con ellos, gente súper inteligente, súper preparada y súper amable, que cuando vas a verlo te dicen, oye, que yo te quiero mucho, que eres un tío estupendo, pero fulanito de copa me lo da más barato. Así que ya sabes, o lo tomas o lo dejas. Y esta es la forma de negociar. ¿Y qué hacían las cooperativas, los fabricantes? Pues lo tomaban porque si no se quedaban fuera. Claro, eso apretaba y apretaba y apretaba. Los dos efectos combinados, globalización, que tiraba los precios, una distribución fuerte, que además tenía ese mundo a los pies donde podía comprar, hizo que los precios agrarios bajaran. Esos son los factores principales y otros, pero por centrarme en lo gordo. Eso hizo el prodigio, bueno, en economía, algunos son empresarios, les gusta la economía, esas décadas había una gran incógnita, una paradoja. Crecíamos económicamente, crecía el PIB y la inflación no. Y se preguntan, ¿por qué? Bueno, los doctores en la cosa llegaron a la conclusión que exportábamos inflación. ¿Qué quiere decir? Como cada vez comprábamos más barato, aunque crecíamos, no subían nuestras cestas de la compra. Era una forma de exportar inflación. En eso estábamos y se produce algo que sociológicamente es extraordinariamente importante. Y primer dato que hay que tenerlo en cuenta para comprender la sociedad en la que vivimos. Merced a estos dos motores hizo que la sociedad europea disfrutara del 2000 a 2020 de la alimentación más barata de su historia. Jamás, y digo de su historia del neolítico para acá, o sea, no digo de los últimos 30, 100 años, no. Jamás a una familia le costó menos alimentarse en proporción a su renta que estas 2 décadas. Comer fue realmente barato. Nos acostumbramos a comer bueno, bonito y barato. Bueno, porque los productos mejoraron. Bonito, porque las cadenas de distribución son grandes profesionales. Le tengo un enorme respeto a las cadenas de distribución. Han apretado, se han pasado apretando, son parte de la responsabilidad apretando de la venganza del campo, pero hay que reconocerle que son grandísimos profesionales. ¿Queréis una lección de sociología
perfecta ir a un supermercado. Nos conocen perfectamente. Las nuevas tendencias, lo bio, lo saludable, la monodosis para familias más reducidas, las mascotas que crecen, nos conocen perfectamente. Es decir, es como la sociología avanzada y encima con la luz adecuada, la iluminación, el orden, es maravilloso. O sea, yo voy al supermercado, parte de comprar porque paseo y entiendo la sociedad en la que vivo. Bueno, nos conocen perfectamente, perfectamente. Bueno, pues esa sociedad que además esos años ya termina de rematar y se hace no solamente urbana, porque vive en una ciudad, sino aquí es una mentalidad muy urbana. Ya sabéis que el éxodo rural empezó en España en los 50-60, ¿vale? Mucha gente se va del campo y del pueblo a la ciudad, sus niños y sus nietos ya se quedan en la ciudad. Al principio mantenían una relación con el pueblo, todo quien quiera no tenía una finquita, tenía unos olivos, tenía alguna relación. Ya eso se perdió. El campo es algo que queda muy lejano de la mentalidad y esa sociedad urbana va cambiando. Pues entonces, vamos a hacer el análisis de una sociedad europea que es eminentemente urbana, lo cual es estupendo, o sea, no hay nada que añadir. Esto no es ni de bueno ni de malo, no hay que ser maniqueos, ellos los malos, nosotros los buenos, no. Es comprendernos, salirnos de la melee y entender la sociedad que habitamos. Habitamos una sociedad que es eminentemente urbana. Y además, los urbanos tienen un cualitativo, que tiene una capacidad de crear relato, imaginario y normas muy superior, muy superior. Los partidos políticos de toda Europa, porque este fenómeno no es español, es europeo, ¿no? Es de todo Occidente, pero sobre todo Europa, y si me apuráis, lo estoy contando todavía más en la Europa del Norte que aquí, pero es europeo. Claro, los partidos políticos se deben a sus ciudadanos, a sus votantes, y ¿dónde están sus votantes? ¿Dónde está la mayoría de sus votos? ¿Dónde están los que crean los relatos, los que hacen los programas de televisión, los que crean los imaginarios, los que hacen las películas, los que escriben los libros, los que más influyen? En las ciudades. Por tanto, ese imaginario de las ciudades es lo que va calando. Si una sociedad urbana no valora la alimentación, o sea, si no le cuesta, empezó a perder peso. Y me he molestado en ver, en aquel momento iba escribiendo, en ni una sola encuesta encontré que cuando era tan barata la alimentación preocupara a los ciudadanos. Desapareció de las preocupaciones. En ni una estado, en ni una. Le preocupaba pues el paro, el terrorismo, la política, la vivienda, el desempleo, el coste, de fin, diversas cosas, pero no la alimentación. Había desaparecido. Claro, una sociedad que no valora la alimentación, por ende, por lógica, por inferencia lógica, deja de valorar a los que lo producen. Si yo no valoro la alimentación, los señores, las señoras que lo producen, pues no lo valoro. Nos fuimos haciendo invisibles, empezamos a invisibilizarnos. Lo que producíamos no tenía valor, por tanto nosotros tampoco. Fue entonces, además, cuando se abrió la frontera, cuando la PAC cambió y de una visión productivista pasó de los años 90, aquella que conocemos, por el cual pues estaba la rotación, el abandono de tierra, los barbechos, que conocéis perfectamente los que estéis en el campo. Moraleja, lanzamos al mercado de las ideas el relato de que la PAC pagaba a los agricultores por no hacer nada, que vivíamos y la PAC nos pagaba por no trabajar y por abandonar tierra. Eso fue una cosa que se extendió mucho. Hubo, claro, una sociedad que primero te hace invisible porque no valora lo que produce y encima está oyendo el brum brum de que te pagan por no trabajar y por abandonar tierra, se queda ya con una mala impresión. Y en esa estábamos, primera fase, cuando las sociedades evolucionan, van entrando nuevos valores, empieza a tomar mucha fuerza en las ciudades, o en el conjunto de toda la sociedad europea, no solo en las ciudades, en todo, los nuevos valores que son muy positivos, ¿vale? Fijaros lo que recalco en la idea, son muy positivos de medio ambiente, de sostenibilidad, de naturaleza, de cuidado de la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Me molestaba viendo, o sea, y tú ibas viendo, y en las encuestas, que apenas en los años 60-70 esa proporción no existía, ya en los 2000 tenía un valor enorme. Hoy en día uno mira las encuestas y a los ciudadanos les preocupa muchísimo, muchísimo las cuestiones medioambientales, climáticas, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo creen, lo viven, lo tienen dentro, es decir, una preocupación real y positiva. ¿Qué pasa? Y os pregunto, una sociedad que no valora nada la alimentación porque no le preocupa, es barata, por tanto no le preocupan los agricultores. Se ha llegado a creer que la alimentación es algo que aparece por generación espontánea, buena, bonita y barata, en el anaquel de un supermercado.
lo ha interiorizado, como dicen los cursis, lo ha somatizado, ¿vale? No lo somete a análisis y lo tiene por ahí. Una sociedad que no le preocupa nada la alimentación y la producción agraria y le preocupa mucho el medio ambiente, ¿qué tipo de norma va a aprobar? No tenéis duda, no podía ser de otra forma. Gobernar el partido que gobernara, no tenía duda. Yo eso lo iba escribiendo anticipando lo que iba a pasar, claro. Gobernar, hacía leyes que todas y cada una de ellas, en todo y cada uno de los países europeos, limitaban, restringían y siempre encarecían la producción agraria. Ni una sola norma en ninguno de los países abrió, facilitó, amplió, abarató la producción agraria. Claro, pues lógicamente a los agricultores íbamos cambiando. Además de esa primera sensación de aquellos tiempos que eran valorados, primero hacernos invisibles, después considerarnos un poquito parásitos porque venimos de la PAC, de repente esto va increciendo y, como ya ha dicho nuestro director general, a percibirnos, se nos empieza a percibir como enemigos del medio ambiente y maltratador animal. Y aquí ya se produce una dinámica curiosísima. La sociedad urbana necesita el campo, quiere salir, lo tiene idealizado y sale y le molesta tremendamente cuando ve una granja, cuando ve un matadero, cuando ve un silo, cuando ve un regadío, cuando ve una cerca, todo le molesta porque lo considera una agresión, consideran que están agrediendo a su derecho de pasear por un campo en paz. Bueno, y os contaría mil anécdotas que conocéis, que no quiero entrar. Repito que no es ni de bueno ni de malo, es una constatación de la sociedad. Y las leyes, hábitos y costumbres le van dando la razón a este sentir mayoritario. Llegan, y esos valores en última etapa no solamente llega a sostenibilidad, sino ya en una etapa final empieza a avanzar unas corrientes animalistas que en principio bienvenidas sean, no hay nada, pero que van increciendo. Siempre esto se llama ventana de Overton. Tú siempre necesitas el más, como Alejandro Magno, más lejos, más lejos, más lejos. Siempre tenemos la atención del más lejos. Bueno, empezamos por un derecho a los animales, en fin, unas condiciones de bienestar razonables, etcétera, etcétera, son muy razonables, pero cada día iba más. Curiosamente, y esto estamos en pleno fenómeno, muy positivo por una parte, pero mucho, las ciudades urbanas empiezan a tener mascotas de una forma creciente y tremendamente acusadas. Mascotas que vienen a cubrir y son muy respetables y muy positivas. Yo personalmente tengo perros, tengo 2 perros, me parece que cumplen, pero empezamos a leer el perro que me llevo mejor con mi perro que con las personas, me entiende mejor. Qué cariñoso es, lo miro y me está entendiendo perfectamente, la compañía que me da es el único fin, lo que vamos viendo. Vamos teniendo una relación no solamente amistosa, sino de íntima relación sentimental. Para muchas sociedades urbanas, el único animal que ven en su vida es la adorable mascota con la que conviven. Eso hace que el animalismo va entrando cada vez más fuerte y más fuerte. Y ese era el ecosistema donde teníamos cuando, como no podía pasar de otra forma, iban llegando leyes tras leyes tras leyes. Era una dinámica que iba a terminar con la venganza del campo, con toda seguridad, porque esta sociedad, en el fondo todos los europeos, el inconsciente colectivo, había tomado una determinación, que no se decía con esa brusquedad, pero habíamos tomado y hacíamos todas y cada una de las normas que aprobábamos en esa dirección. ¿Qué habíamos decidido los europeos? Y todos además los del norte, que estamos en España y mucho más duros en el norte. Fijaros, hoy en día en Irlanda quieren matar casi 200.000 vacas. En Holanda habéis visto lo que han pasado con las granjas de cerdo. O sea, todavía es mucho más duro el norte que el sur. ¿Qué decidimos los europeos? Mire usted, el campo del europeo es para pasear en paz, viendo un horizonte limpio de naturaleza verde para nosotros. Oye, ¿la alimentación? Bueno, eso no tiene importancia, eso que lo produzcan otros por ahí. Que lo produzcan otros por ahí y no le vamos a preguntar demasiado ni cómo lo hacen. Que lo produzcan otros por ahí. Bueno, pues en eso estábamos. Y llegó ya el concepto que ya a mí, todo lo demás lo voy a venir, pero lo que ya empezó a irritarme profundamente, y por eso yo voy diciendo atención, que los agricultores van a rugir, es la sonsonete moral, que eso ya sí que, en fin, te pueden arruinar, te pueden señalar, pero que te den monsergas morales, eso ya es lo que eso ya era. Y sobre todo, en fin, si el agricultor era malo, el ganadero ya, amigo, ese ya era Satanás, la quinta esencia del mal. Una granja, la quinta esencia del mal. Un ganadero ya hasta el extensivo, la quinta esencia del mal. Empezó a extenderse en la idea de que no solamente
cuidar animales era malo, por el metano, como se ha dicho, por el maltrato, no, sino un hecho esencial. Se empezó a difundir la idea de que comer carne era malo, era pecado. ¿Por qué? Porque sacrificamos un animal que es un ser sintiente como nosotros y por tanto había algo radicalmente, éticamente y moralmente rechazable. Y empezó a sentarse. Bueno, tuvimos un ministro, y esto no es políticamente intervención, pues que ha habido ya algún caso, no es de los ministros más brillantes que hemos tenido precisamente, pero bueno, que atacó directamente a la carne. Vamos, tuvo que salir un presidente de gobierno a decir que un buen chuletón, pero bueno, era, y eso lo dicen con su entorno, empezó eso solamente moral. En aquel momento, y era, fijaros los imaginarios, los relatos, El Rey León, que supongo una película preciosa de Walt Disney que habréis visto, por decir una, os contaría muchas más, pero tengo que centrar algunas. El Rey León, el aspirante a rey de la selva, convivía contra las pérfidas hienas. ¿Qué comían las hienas? Carne. ¿Qué comía el Rey León? ¿Se habéis fijado? Flores e insectos, ¿vale? En el fondo, aparte de los libros de texto, bueno, pero todo esto estaba llegando. Este es el ecosistema que teníamos. Yo por eso no es que oye, ¿cómo adivinabas tú lo que venía? Simplemente iba viendo lo que venía, que no me podía equivocar. Es que era como empezó el sonsonete moral de que comer carne era malo. Hasta tal punto dieron la matraca que es que los ganaderos empezamos a sentirnos que éramos malos. Se nos fue poniendo cara de malos. Yo cuando argumentaba y veía los argumentos de las asociaciones agrarias, siempre era defensiva. Era como justificándote. Hombre, es verdad, crío animales, pero creo empleo. Hombre, yo cuido animales, pero cuido con los purines de una forma vergonzante. Se me iba poniendo cara de malo. A mí aquello me hizo pensar y escribir primero el hecho esencial, lo sustancial, ¿vale? Lo moral. ¿Es moral comer carne o no? Y yo llegué a la conclusión que aquí hay algo de especie. Ya se ha dicho también antes, ¿no? ¿Un león tiene derecho moral a comer una gacela? Es decir, un león peca, porque es un condicionante de especie. Cuando agarra la degolla, se la come, le cae la sangre, ¿está haciendo algo malo? ¿O está cumpliendo su papel de crecer, reproducirse y morir como le corresponde? No está haciendo nada moralmente reprobable. Nosotros como especie humana somos omnívoros, por tanto precisamos de proteína animal. Si no consumimos proteína animal, enfermamos. Yo tengo amigos vegetarianos que son estupendos, nada que añadir. La libertad es lo que tiene que reinar y por tanto cada una coma lo que quiera y entienda. Pero para la inmensa mayoría de la población precisamos de una proteína animal que sin ella enfermamos. Hay miles de estudios y lo conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hago una pregunta. ¿Quién provee de proteína animal a una sociedad que lo precisa? Nosotros, los ganaderos. Por tanto, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y yo no tengo ninguna duda. Yo por eso no he tenido complejo de ir escribiendo todo el tiempo. Ahora me escuchan, hace todos estos años predicaba en el desierto, no sabéis los abucheos que he recibido, las broncas que me he llevado, cuando yo decía, no, os voy a decir una cosa. Lo bueno en esta película somos los ganaderos. ¿Pero cómo? Somos los ganaderos. ¿Por qué? Porque proveemos de proteína animal a una sociedad que sin ello enferma. Y lo hacemos además en medio de la incomprensión, de la persecución, del insulto, de la agresión, medio justificándonos. Claro, y ahí hay una fuerza moral que tenemos que tener. Somos los buenos de la película. Una vez dicho eso, y tenemos un deber de proveer proteína animal a la sociedad. Una vez dicho eso, por supuesto, tenemos que cumplir las leyes, tenemos que estar en ello. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y tendremos que procurar que los animales estén lo mejor posible y además, encima, si somos sostenibles, pues venderemos más porque al público quiere consumir esa sostenibilidad. Podemos equilibrarlo, pero moralmente, quitaros, por favor, o quitémonos la careta de malo, se estaba poniendo cara de malo, nos lo estábamos creyendo que éramos malos. No somos malos, somos los buenos. Damos proteína animal a una sociedad que nos precisa. Fijaros además lo que estamos haciendo en Europa. En Europa, todas las proyecciones que hay es disminuir la cabaña ganadera de todas y cada una de las especies animales. Mira las proyecciones y queremos que disminuyan por causas diversas. Es el plan de la Unión Europea. Bueno, es un plan. La cabaña crecerá, disminuirá, lo que sea. La población mundial está creciendo. Es verdad que la natalidad está bajando, no solamente en los países desarrollados, también en África. Por tanto, no vamos a llegar a los máximos de población que se nos apuntaban hace unos años. Parece que incluso en el 2050 podemos empezar a perder población, pero por lo pronto, estos 10 o 15 próximos años, vamos a crecer fuerte en población mundial. Población mundial que va a necesitar
mucha proteína animal. Mientras la demanda mundial va a crecer, nosotros hemos decidido como europeos disminuir nuestra producción. Es lo que estamos haciendo. Cuando todo esto empiece a subir, alguien tendrá que decir lo que estamos en este momento anunciando. Bueno, pues en esto estábamos, este era el ciclo, que tenía muy mala pinta. Bueno, tenía una pinta que mientras el mecanismo funcionara, mientras las importaciones fueran baratas, mientras el sistema funcionara, pues todo el mundo feliz. Pero como la vida es tenaz, la ley de la gravedad existe y los ciclos son, pues de repente, en 2018 pasa una cosa muy curiosa. Era Trump presidente de los Estados Unidos y de repente Estados Unidos, nuestro líder, el país más poderoso del mundo, el que crea la globalización, el que liberaliza los mercados, el que quita, barre las aduanas, los aranceles y las fronteras, de repente anuncia aranceles a los productos agrarios europeos. Entre otros, a la aceituna de mesa, que a mí me afecta, por el tema de explotación, que es una cosa muy sevillana por decirlo. Yo me quedo perplejo cuando lo veo. Claro, aceituna de mesa. ¿Sabéis en el mundo, en el peso económico de la economía estadounidense, lo que puede significar la importación de aceituna de mesa? La nada, la nada. ¿Cómo se mete Trump a meter? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, pues estaba pasando algo que era predecible. Luego, claro, el mundo americano, como el europeo y cualquiera, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero los americanos tienen una ventaja, son muy transparentes. Sus ideas, sus debates, lo ponen en público, las universidades, los think tanks, los lobbies, lo podéis seguir si tenéis interés, lo publican. Bueno, lo íbamos siguiendo como editor, he traducido obras de pensadores americanos que lo iban diciendo. En el fondo tampoco hay que ser un genio para decirlo. ¿Qué había pasado en Estados Unidos? Oye, porque 20 personas, 200, 2000, se habían reunido y habían dicho, oye, nosotros hemos creado la globalización, nosotros hemos quitado las aranceles, nosotros hemos pagado una pasta por un ejército tremendo para garantizar la paz en el mundo y la seguridad en los mares. Y ahora hacemos todo esto, ¿y quién está ganando? ¿Quién estaba creciendo más que ellos? ¿Quién tenía el ejército que le iba a comer los pies? Sí, pues claro, tampoco es ejemplo por los americanos que dijeron a cambiar la regla de juego a mitad del partido. No nos interesa y comienzan a poner aranceles. Y comienza el cambio de ciclo. El ciclo que comenzó en el 89 está terminando ahora. Y es un ciclo que fue muy transformador, que transformó nuestra economía, nuestra agricultura, nuestro consumo, la industria general la cambió, lo que hemos hablado, las deslocalizaciones. Ese ciclo comienza a cambiar. Entramos en un periodo de desglobalización, o, en todo caso, de una globalización que ya no va a ser exactamente igual que la que conocimos. No sabemos todavía su perímetro, sus perfiles, pero aquel artefacto perfecto de la globalización por el cual los recursos se reasignaban de la manera más eficiente en el lugar oportuno y viajaban de un lugar a otro del planeta en una cadena de transporte y logística perfectamente establecido, eso ya no va a volver, no va a volver. Fijaros, terminó la pandemia, este efecto es irrelevante como pandemia, y aparece en algo que también llama mucho la atención. De repente, fábricas de automóviles que cierran porque no tienen microchip. Uno dice, bueno, si las fábricas de microchip y de coches eran las mismas que hace 6 meses, ¿por qué cortan ahora? De repente, los precios, faltan productos en el mercado, empiezan a aparecer, Bangladesh cierra la exportación de arroz, empieza a producirse un movimiento. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues estaba ocurriendo, y quedaros con esta palabra, la segunda idea, algo que ha llegado para quedarse, que se llama desajustes. ¿Vale? La globalización ya no es un artilugio, no es un mecanismo perfecto de integración, ya se producen desajustes. Si tú a ese mecanismo perfecto, a un solo engranaje, le echas un poquito de arena, ¿qué pasa? ¡Clac, clac, clac, clac! Suena. Y ya resulta que el que compraba, el del fabricante, ya no tiene la seguridad del just in time, ya no tiene la seguridad de que el proveedor esa misma mañana le va a llevar la mercancía al precio acordado y con la calidad prevista. Ya no, ya aparecen desajustes. Por tanto, tienen que pedir un poquito más de lo que necesitan, están dispuestos a pagar un poquito más a aquel que dé garantía de suministro. Va cambiando la cosa, va cambiando la cosa. Y vamos a ver este ciclo y veréis que no es demasiado difícil pensar en general lo que viene. Igual, hay algo que es muy importante, que es el tipo de cambio del euro, ¿vale? Pero no entro en análisis porque sería complicarnos mucho. A euro constante, un mundo que es menos global que antes, un mundo que hay aranceles y desajustes, la tendencia, al igual que cuando tú abrías fronteras, la tendencia era bajada de precios. En un mundo que se desglobaliza, ¿cuál va a ser la tendencia media?
subida de precios, los aranceles van a ver, serán de un producto, esto no va a ser homogéneo, en fin, ni siempre igual. Ya sabéis, la naturaleza y la vida abomina de la línea recta, todo tiene siempre naturaleza curva, ¿vale? Nada es así, todo es así. Por eso, pero tú tienes que